¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video a pedido del señor Patricio Garay, donde me pide que muestre los artefactos a instalar. Los pongo en contexto para aquellos que por ahí no lo vieron. He sido contratado para cambiar 20 o entre 20 y 25 artefactos de estos. Algunos por ahí no se necesita cambiar, sino ver por qué los desconectaron. Generalmente el electricista que estaba concurriendo antes a trabajar con esta gente, cuando les saltaba el diferencial, lo que hacía era cortarle el cable. Igual, en la semana paso y lo resuelvo. Por temas así, bueno, decidieron cambiar de electricista, me llamaron a mí, pasé un presupuesto, listo. Compramos los reflectores de entre 20 y 40 watts. Yo me encuentro con la problemática de que el chicote que trae es corto. Para el requerimiento del cliente de tener una caja estanca en cada uno de ellos es corto. No me permite hacer la maniobra poniendo el prensacable y demás. En cuanto logro en alguna situación hacerlo, no tengo movimiento del reflector para darle el ángulo que desea el cliente. Bueno, no hay problema. Lo vengo instalando de esta manera. Hago los 3 empalmes, le pongo termo contraíble individual a cada uno y después con un termo contraíble de medida o diámetro superior de unos 20 centímetros cubro lo que sería el empalme y unos centímetros para atrás y para adelante. O sea, aguas arriba y aguas abajo. El señor Patricio Garay me plantea que soy medio taradito y que lo que yo tendría que hacer es desarmar la unidad y poner directamente un chicote más largo. Obviamente, si eso se pudiese hacer, yo lo haría. Incrementa mucho el presupuesto. Pero bueno, no está la posibilidad. Dado que estos reflectores, mirándolos un poco, nos damos cuenta que vienen armados y lo terminan cerrando con el vidrio, que sí tiene un pegamento de gran poder de sujeción, no dando la posibilidad de llegar al interior. ¿Por qué? Porque pretende ser blindado según normas. Bueno, lo que yo voy a hacer, porque ya instalé unos cuantos y el trabajo se termina el lunes, obviamente le voy a demostrar al cliente que no va a fugar ninguno de los que yo ponga, pero le voy a proponer también hacerle una línea en forma exterior o una línea individual con un diferencial aparte para que le quede sectorizado el problema. También podría ser de una determinada cantidad de reflectores que sean alimentados, provistos de tensión por un circuito y otros por otro, dado que esto está en un local, un negocio donde, bueno, hacen eventos y cuando le saltaba el disyuntor, nada, quedaba el tema medio triste porque ahí sacan fotos, bueno, es un parque. Pero son blindados. Por ahí en el video yo hago el mismo reclamo con las bombas, bombas elevadoras, bombas presurizadoras, que también traen un chicote de cable así. Ahí sí es viable el desarmado de sacar una tapita con 4 tornillitos, cabeza Phillips, y poner un cable de la longitud que uno quiera. En este caso, no hay tornillos, está blindado, es una sola pieza y bueno, lo que lo cierra
Lo que lo cierra es el vidrio pegado hasta las pelotas. Y bueno, nada. Simplemente quería mostrarle al señor Patricio Garay, que bueno, a veces me aprecia, a veces tiene un concepto equivocado sobre mí, otras no, pero bueno, nada. Este es el artefacto. Si vos sabés cómo desarmarlo, yo le sumo todo lo que me lleve de tiempo al presupuesto y le pongo los chicotes como corresponde. Fíjate, Patricio, no sé. Vos sos el que sabe. Pelotudo. Saludos, gente.